maravilloso día les traigo una gran entrevista con el profesor Salomón. Él es motivador, tarotista, hoy nos está visitando desde Colombia y nos trae un gran tema, como es descubrir la energía que esconde tu nombre. Cuando nosotros, en esa fuerza interna de cómo nos llamamos, así el universo nos da una gran conspiración energética. Bienvenido, profesor Salomón. Muchas gracias, Alfonso, y qué rico poder estar aquí con ustedes y con todo este público maravilloso para compartir algo que es interesante. ¿Qué significa energéticamente nuestro nombre? Porque es un tema apasionante. Los nombres esconden una energía maravillosa y hoy la vamos a descubrir. Una de las cosas es en el momento en que se va a colocar el nombre. A veces papá o mamá en ese momento del embarazo que empiezan a buscar libros. ¿Cómo llega ese nombre o cómo se debe escoger este nombre para que energéticamente sea el que le dé la evolución a ese ser? Bueno, hay algo muy interesante que nosotros podemos consultar ahora. ¿Qué significa el nombre? Porque recuerde que nos va a marcar durante toda la vida. El nombre que a nosotros nos dé toda la vida nos va a traer o karmas o dharmas, ¿no? Entonces tenemos que saber qué origen tiene, qué vibración puede llevar, podemos buscar el significado de los nombres. Pero hay una forma muy interesante que es nosotros pedir iluminación. En la antigüedad se hacían los abuelos, las abuelas, abrían la Biblia y buscaban allí un nombre, y nombre de la Biblia, y por eso nuestros abuelos, ¿cierto?, tienen nombres que están muy vinculados con la Biblia. Ahora con el modernismo se ha perdido esa buena energía y entonces empiezan a degenerar los nombres, a componerlos de otra manera que no tienen resonancia con nada, que no tienen vibración, y por eso la personalidad de cada ser humano la cambia. Una de las cosas aquí que te quiero preguntar, profesor Salomón, es la combinación. No es lo mismo tener un solo nombre que nombres compuestos. Fíjate, Alfonso, que es muy importante eso. ¿Por qué? Si yo me llamo José Salomón, pero todas las veces me dicen Salomón, Salomón, cuando me dicen José, me siento extraño. Entonces como que no reacciono porque no estoy adaptado. Tenemos que acostumbrar a nuestros hijos a que los dos nombres deben utilizarse, ¿cierto? Si tiene dos nombres. O ese solo nombre que combine también con el apellido. Nosotros tenemos que mirar también nuestros apellidos, qué tanto combinan, ¿cierto?, con nuestro apellido. Porque, por ejemplo, le ponen a una niña Shirley María Pirajal Muelas. Entonces siempre va a ser la burla en el colegio, en los sitios, porque no entienden. Es importante buscar que la energía del nombre combine también con la del apellido. Una de las cosas, y aquí me voy a colocar como ejemplo ya entrando en materia, Alfonso León. Sí. Mi nombre, por ejemplo, viene de mi abuelo, Alfonso. Sí. Y como no tengo nombre compuesto, el apellido se ha vuelto parte de mi nombre. ¿Cómo es esa energía? Pero fíjate, como ese primer ejemplo. Fíjate que ahí hay algo muy interesante porque Alfonso es alfa y omega, ¿cierto? Comienza con la A, termina la O, alfa y omega. Pero tienes el complemento del apellido que le da la fuerza de lo que tú eres. Ese es el león, es ese guerrero, esa fuerza, esa gran energía. Los Alfonso siempre han destacado por ser gente de poder, ¿cierto? Y eso es lo que tú has hecho durante tu vida. Curiosamente, todos los nombres que comienzan por A siempre han tenido aventuras, fuerza, poder, dominio. Arturo, por ejemplo, okay, ¿cierto? Siempre tienen fuerza, siempre tienen poder. El nombre tuyo tiene esa fuerza y ese poder y es complementado con el apellido, pero perfecto. Por ejemplo, lo mío, Salomón. ¿Quién iba a pensar que Salomón iba a trabajar con algo que tuviera que ver con la sabiduría que me ha tocado a través de estos años? Entonces, sí, es un nombre bíblico. Claro que sí. Entonces, sí influye uno el nombre para la vida. Y por eso, en los seminarios, en los talleres que yo hago, yo les enseño mucho a las personas a que sepan escoger los nombres de sus hijos, porque van a ser marca para toda su vida. Entonces, nombres que sean sonoros, que sean de energía, que sean de buena vibración, ¿cierto? Porque a veces nos ponemos los apellidos o inclusive los nombres de los artistas, ¿cierto? Y tenemos que tener mucho cuidado porque su hijo no puede tener la misma personalidad de esos artistas o puede crearle como la moda. Claro, es la moda. Entonces, o una Miss Universo, entonces toman el nombre también de la Miss, o como tú dices, determinado artista del momento. Aquí con respecto a esto, hay que tener como esa delicadez en la forma en cómo se toma el nombre, porque también a veces por promesa, los santos, por ejemplo, la mamá tuvo algún problema de su gestación, entonces quiere conectar el nombre de ese santo, por ejemplo, Guadalupe, entonces la Virgen de Guadalupe, Santa o la Virgen, Marta. o Santa Marta. Sí. Cuéntanos con respecto a los santos y a las vírgenes estos nombres como promesas. Hay algo muy interesante que esas promesas se deben cumplir. Por ejemplo, la mamá estaba esperando ese bebé
y resulta que durante su embarazo tuvo alguna precance y le ofreció a ese santo o a esa virgen, debe colocarse ese nombre. Eso sí debe, con los santos no se juega. O sea, un respeto. Es un respeto y ese ángel o ese santo va a ser el guardián de ese hijo. Ay, qué bonito. Entonces, pero eso es importante, busquemos nombres de la Biblia, busquemos nombres de los santos, de los ángeles, para que esos hijos estén custodiados siempre bajo la energía, ¿cierto?, de ese santo, de ese ángel, de ese nombre tan especial. Pero cuando hacemos la promesa, hay que cumplirla y siempre llevarle la medallita del santo, la estampa de ella, hacerle que la vibración de ese santo llegue a ese hijo para que esté cubierto durante la vida. Hay nombres que también son tomados de reyes o de ciertos monarcas, como es el caso de Carlos, que hay muchísimo en Hispanoamérica, entonces lo combinan Carlos Andrés, Carlos Julio. Cuéntanos acerca del nombre Carlos, que es un nombre tan común. Bueno, todos los Carlos curiosamente son muy alegres, son autoritarios, pero tú ves un Carlos y de siempre es el que nos hace reír, son serviciales, son personas muy dinámicas, inteligentes. Los Carlos siempre son inquietos. Ellos siempre son inquietos y son personas muy serviciales. Con respecto a los nombres anglosajones, que se toman ciertos nombres y especialmente aquí en Venezuela, como el caso de mi productora que se llama Daisy, estos nombres que son tomados de otras regiones o de otros países allí, ¿qué energía tienen? Por ejemplo, Daisy, Daisy es alegría. Siempre que tú ves a una Daisy, tiene la risa, pero así, esparpanante, aunque tienen un temperamento fuerte. Son muy estrictas, pero por lo general en las Daisy representa mucho la sonrisa, la alegría. Otro nombre, Claudia. Las Claudias son muy alegres y enamoradas. Las Claudias tienen que tener mucho cuidado porque las Claudias son muy enamoradas y el punto que más pueden sufrir ellas es en la parte emocional. Porque a veces están alegres y son tan desenvueltas que tanto tienen que no se enamoran tan fácil. Entonces las Claudias siempre las vamos a conocer porque son enamoradas, porque son muy alegres. Guillermo. Uy, los Guillermos son estrictos. Guillermo les gustan las cosas con fuerza, con energía, exigentes. Los Guillermos, algo muy curioso, les gusta a veces la soledad. Los Guillermos les gustan las cosas con calma, pero son muy estrictos y exigentes con sus hijos. O sea, que se respete su espacio. Sí, Guillermo es Guillermo y ahí no hay nada que hacer. Otro nombre, Rafael, que son nombres tomados también de los arcángeles. Claro, Rafael es el sanador del cielo. Entonces, cuando tú ves a una persona que se llama Rafael, está vinculado con el arte, con la belleza, con la sanación, con el amor. Los Rafaeles tienen una fuerza muy importante. La voz de los Rafaeles, cuando usted conozca a un Rafael o a una Rafaela, porque también se presenta, Alfonso, el caso en que querían un niño, ¿cierto? Pero nació una niña. Entonces le ponen Rafaela. Ay, pero vamos a darlo hasta allí. Vamos a darlo allí cuando el nombre toma ese concepto masculino y femenino. Claro, Hoy con el profesor Salomón, que está llegando desde Colombia a darnos cómo descubrir la energía que esconde tu nombre. Y continuamos con el profesor Salomón. Hoy nos está hablando de cómo descubrir la energía que esconde tu nombre. Quedamos en esa parte, profesor, en donde el nombre puede ser masculino o femenino. En ese ejemplo de Rafael o Rafaela. Bueno, se presenta el caso porque de pronto la pareja estaba esperando un niño y resulta que le llegó una niña. Entonces no quieren como que se pierda, ¿cierto?, ese nombre del papá. Entonces le colocan Rafaela o le recolocan Juana o Gabriela, ¿cierto? Porque el papá se llamaba Gabriel. Eso tiene que tener mucho cuidado porque a esta niña le están dando una energía muy fuerte que no corresponde a la parte femenina. Entonces siempre van a tener más fuerza, ellas van a ser mujeres muy exigentes, mujeres muy luchadoras. ¿Por qué? Porque su sexo es femenino, pero su energía en el nombre tiene una parte masculina escondida. Y por eso van a tener siempre que luchar. Mire usted una Juana, es la que más trabaja. Mire usted una Gabriela, tiene mucha autoridad, tiene mucha fuerza. Son mujeres como guerreras, mujeres, parecen Artemisa en la mitología. Claro, les toca a ella guerrear porque su energía o su vibración de todas maneras iba enfocada a una parte masculina. Ahora, cuando el nombre es tomado de la naturaleza, con el ejemplo, por ejemplo, mi mamá o otra productora mía que se llama Luz Marina, que viene de esa parte marina, Uy, o de buenísimo. luz, o Yaismar, tomando como en el mar, o Luna. Estos nombres de la naturaleza dentro de la persona, ¿cómo conectan? Algo muy interesante porque tienen la conexión con los elementales. Estas personas por lo general, así no lo descubran o no sepan, son personas espirituales y que van a tener una misión, ya sea con sus hijos o con sus familiares
o con la sociedad de cumplir una función de conectarlos con la naturaleza. Por ejemplo, una mujer llamada Luz Marina. Luz Marina siempre va a tener una sonrisa, va a ser una persona agradable, siempre lo va a hacer reflexionar. Luz Marina siempre va a corregir, Luz Marina siempre va a decirle, mira, esto lo conecta, le da tranquilidad como lo da el mar, porque su nombre deriva de eso. Una mujer que se llama Estrella, ¿cierto? Entonces ella siempre va a ser soñadora, siempre le va a decir si se puede, mira que ese es posible, tú puedes, lo va a hacer brillar como una estrella porque lleva la vibración de los elementales. Ahora, profesor Salomón, aquellas personas que le toman, ¿verdad?, estos nombres referente a países. Hay personas, por ejemplo, yo tengo una cuñada que se llama Venezuela. Hay personas que se llaman Grecia. Toman el país como nombre allí. ¿Cómo genera esta energía dentro de esas personas? Sería muy importante que las personas que tengan sus hijos, o si usted se llama como algún país, lo conozcan, porque alguna conexión energética debe viene tener hasta de vidas pasadas. y sería bueno que se conectara y que investigara el por qué hay para esa persona tal vez. Hay hombres que se llaman país. Israel. Claro que sí, entonces tiene que haber una vibración o una energía que está conectada con el país con el cual tiene su nombre ahora. Pero algo muy interesante que debemos tener nosotros en cuenta es no utilizar los diminutivos. Carlitos, Patricita. No, y se quedan toda la vida, tienen 40 años y todavía. Claro, Sí, hay dos cosas dentro de esto. Hay un poco de hipocresía en el fondo, ¿cierto? Cuando uno lo quieren de verdad, los padres tal vez uno que le digan diminuto, pero en los amigos, en las demás personas cuando nos dicen el diminuto no le está dando fuerza, no le da poder. A nosotros tenemos que acostumbrarnos a que nos digan el nombre con los apellidos, porque eso nos da la identidad, la fuerza y el poder que necesitamos. Nunca debemos dejar que nos digan tanto diminutivo y los llamados apodos o motes, ¿cierto? Que se llama de una forma pero lo llaman de otra, entonces no, porque crea una identidad falsa. Una distorsión. Claro, entonces no, y esto eso, hay que cuidarlo. Y allí yo me pongo como ejemplo, a mí me acuerdo que en el colegio, dentro de mi casa, entonces a los Alfonso le dicen Poncho o Sí, Pocho. O sea, Pocho, sí. y eso hubo un momento en que, o sea, tuve que como que colocar como respeto para que se me dijera Alfonso. Sí, Y así pasa igualmente con todo, los franciscos que le dicen Pacho y así de una u otra Por forma. eso es importante nosotros cuando podamos hacer, por ejemplo, ejercicios de prosperidad, de decretos, tenemos que hacerlo con el nombre de nosotros, no con el apodo, con el mote que nos llamaban, no. Tengo que hacerlo con mi nombre y apellido, porque esa es la radiación y la energía que yo debo emanar a las peticiones que estoy haciendo. Porque si no es mi nombre, como está registrado, ni como quedé, lo estoy pidiendo para otra persona y no tiene esa fuerza, esa energía. Ya para ir cerrando, no quiero que te vayas sin dar un mensaje de luz, de paz, de amor, de abundancia, profesor Salomón, especialmente en estos momentos de cambio. El planeta entero se está despertando ante una nueva conciencia y una de las cosas que ahorita estás visitando muchos países para tomar ese nuevo mensaje y esa nueva canalización. Estamos buscando en varios países llevar el mensaje de luz a través de los seminarios que hago, a través de la limpieza, de la conciencia, y comenzamos por los nombres. Porque, ¿qué es lo primero que hace cuando me presentan a alguien? Darme el nombre. Entonces necesitamos empezar a tomar conciencia de mi nombre. Pero es importante ahora, el planeta Tierra, que sepa dos cosas que son importantes. Hay que despertar conciencia, escuche muy bien, y el amor. Cuando nosotros despertamos la conciencia y el amor, vamos a lograr todo lo que estamos necesitando. La gente, la plata es muy importante, el amor es importantísimo, en los proyectos, su profesión. Pero mientras tú no tengas conciencia, mientras tú no te llenes de amor, no puedes. Entonces, el mensaje que Salomón quiere llevar ahora a todos los países donde pueda llegar es eso, el despertar la conciencia y llenarnos de amor, porque estamos viviendo unos tiempos de transformación y de cambio. El mundo no se va a acabar, se acaban unas eras, ¿cierto? Cerramos unos ciclos y hay que cerrarlos con amor y con conciencia. Muchísimas gracias, enviándote todas las bendiciones a tu trabajo, a tus consultas, a tus seminarios. Quiero regalarte mi CD, Crea tu Destino y la plana de las 49 veces. Pero permítame, yo también le voy a dejar algo bien interesante. Ay, Qué gracias. pena. Yo le voy a dejar algo muy interesante que siempre he venido como eslogan. La llave a la prosperidad, hecha de $1. Recordemos que es la moneda más poderosa, pero esta llave te la entrego desde mi corazón para que se te abran las puertas aún mucho más, claro, en la prosperidad y en la riqueza. Y a alguien que yo le tengo mucha fe, que es a San Benito.
Ay, San Entonces Benito. quiero qué regalarte bonito. ese detalle que te he traído, pero para que abras esas puertas y para todo tu público maravilloso. Muchísimas gracias, profesor Salomón. Bendiciones. Y no nos podemos ir sin darle la afirmación de este hermoso día que dice así: disfruto y agradezco el regalo de la vida. Disfruto y agradezco el regalo de la vida, porque con esta llave de la abundancia que habita dentro de tu corazón, tienes la responsabilidad a partir de hoy de conformar tu mundo lleno de amor, de luz y de mucha prosperidad. ¿Quién se despide de este humilde corazón, a ese corazón que me sintoniza todos los días? Su gran servidor, Alfonso León, su arquitecto de sueños.